Estamos ya listos para conversar con la doctora Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lavallato. Doctora Carrión, muy buenas noches. Juliana, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por esa entrevista. Aquí a la espera, por supuesto, de lo que va a suceder en el transcurso de las próximas horas. Se dijo que esto podría demorar 48, 72 horas. Hay celeridad, hay apuro, evidentemente, hay expectativa por parte de la Fiscalía peruana, del Perú entero, para ser más clara y directa. ¿Es posible que el domingo ya Toledo esté en Perú? Lo que tenemos entendido es que en algunas horas, o 1 o 2 días, el señor Toledo ya debería estar en nuestro país. Las coordinaciones las está haciendo la autoridad americana, el Departamento de Justicia, con la autoridad central del Ministerio Público. Entiendo que en este momento están haciendo las coordinaciones logísticas, casualmente de los traslados, el avión efectivamente comercial en el que va a ser trasladado, y por la inmediatez y la seguridad en este traslado con el que, digamos, queremos todos que el señor Toledo esté aquí en nuestro país, entiendo que serán las autoridades americanas las que lo trasladen, ¿no? Un avión comercial donde viajaría acompañado de ¿quiénes? ¿Cuántas personas? ¿En zona ejecutiva, zona económica? Estos detalles no los sé, Juliana. Lo que sé es que las autoridades americanas entendería que son los alguaciles o los masters, claro, que como le llaman allá, son los que acompañarían al señor Toledo hacia nuestro país. Ok, y tendría que ser, tengo entendido, un vuelo directo, porque ayer entrevistamos al ministro de Justicia y nos decía que podría existir la posibilidad, y no nos debería de sorprender, tratándose de un personaje que ha buscado de todas las formas y maneras de esquivar a la justicia peruana, que si llegan, aterrizan en un país por 1 hora, 2 horas, aunque no salga del avión, él podría aprovechar para meter un recurso en alguna corte y buscar la manera de seguir, digamos, extendiendo el tiempo para no llegar a Perú. Sí, entiendo que ese tema también logístico, el detalle de las escalas, es algo que se está evaluando bastante bien por parte de la autoridad americana. Ajá. Porque casualmente hemos visto la conducta procesal del señor Toledo tratando de presentar estos recursos para dilatar más su extradición. Así es. Y están tratando de mitigar cualquier riesgo que puede existir, claro, en las escalas también, ¿no? Tiene que ser sí o sí un vuelo directo, sin escalas, de todas maneras. O en alguna escala que no represente tanto riesgo también, ¿no? De acuerdo, tiene razón usted. Y dígame una cosa, de hecho ha visto la entrevista que ha concedido a la agencia EFE, donde él dice que pide por favor que no lo dejen morir en la cárcel y solicita desde los Estados Unidos un arresto domiciliario para no cumplir una prisión efectiva. ¿Es posible que esta figura se le conceda? Porque ahora también se habla hasta de una enfermedad gravísima como es el cáncer. ¿El Ministerio Público tiene algún tipo de data oficial, algún documento que hable acerca de una situación, de algún diagnóstico relacionado al cáncer? La defensa del señor Toledo, una vez que el señor Toledo se encuentre en nuestro país, podrá presentar el recurso que considere conveniente para su patrocinado. Uno de ellos puede ser este pedido para que se le conceda el arresto domiciliario, pero el arresto domiciliario, según nuestra norma procesal, también tiene ciertos presupuestos. No solamente el tema de la edad, sino también él tendría que acreditar, él está indicando que tiene una enfermedad grave, eso lo tiene que acreditar con documentos médicos que tienen que ser presentados para ese pedido, pero no solamente un dicho de parte, sino que también tendrá que ser evaluado por el Instituto de Medicina Legal aquí en nuestro país, que certifique obviamente el nivel de la enfermedad que tenga el señor Toledo. Todas estas consideraciones tienen que ser evaluadas por el juez José Carguancho para que finalmente decida si es que le corresponde, claro, o no algún cambio del mandato. Pero exámenes médicos que él obviamente tiene que traer de los Estados Unidos, donde obviamente se ha tenido que revisar y ahí él ha tenido que detectar el supuesto cáncer, pero también esta información tendría que ser confirmada por un grupo de médicos peruanos para determinar la veracidad de lo que él ahora utiliza justamente como parte de su defensa, ¿no? Para evitar irse a la cárcel y más bien quedarse en una casa y cumplir un arresto domiciliario. Ciertamente, esa información tiene que ser verificada y validada por el Instituto de Medicina Legal, y también puede mandar el juez a que se solicite o que se haga un examen, digamos, distinto, un análisis médico o un ajunte médico que puede evaluar también esta situación para poder tomar una decisión correcta, ¿no? O sea, ni bien pisa
suelo peruano, ni bien aterriza el avión que lo trae de regreso al Perú, ¿qué es lo primero que sucede? ¿A dónde lo llevan? ¿Al médico legista? Sí, el señor Toledo tiene que pasar por médico legista, luego tiene que ser puesto a disposición del juzgado para que se haga la diligencia de reconocimiento conforme señala la norma procesal, y posteriormente se pone a disposición del INPE para que el INPE haga la clasificación de qué penal o qué establecimiento penitenciario debe ser internado. Suponemos que puede ser Barbadillo, pero en realidad Sí. quienes deciden ello es el INPE, ¿no? Claro. Así que tenemos que esperar la decisión que tome ahí el INPE. Pero Barbadillo, nosotros hace más de un mes mostrábamos que tenía un ambiente preparándose para albergar a Toledo. Luego de todos estos días, de hecho, eso ya está listo, ese espacio está listo. Además, no habría razón por la cual no mandarlo ahí, tomando en cuenta que hay otro que todavía no tiene condena, pero que está siendo investigado, como Pedro Castillo, con prisión preventiva, y también hay un condenado como Fujimori, o sea, serían 3 expresidentes. Sí, o sea, es lo más probable, pero como digo, es el INPE quien finalmente va a hacer esta clasificación, ¿no? Y una pregunta, porque ha circulado en redes esto que no sé si es un rumor o es algo que ustedes como parte justamente de la Fiscalía, de la Procuraduría, perdón, podría confirmar. ¿Está pidiendo que se le devuelva la fianza o que si ya me han capturado y ya estoy detenido, me van a mandar a Perú, devuélveme mi plata? ¿Es cierto eso? Sí, ha presentado una moción para que se le devuelva la fianza. La fianza la presentó al momento que pidió salir de la cárcel, ser escarcelado en Estados Unidos y tener un arresto domiciliario allá en California, ¿no? Ahora que ya se produjo nuevamente la detención, el apresamiento, él ha solicitado que se le devuelva la fianza, pero que en realidad es fianza, digamos, que en su momento fueron amigos o amistades de él que digamos, colocaron, ¿no? Colocaron ese dinero. ¿De cuánto era esa fianza? La fianza fue de $500,000 en efectivo y $500,000 como garantía bienes muebles, hasta donde entiendo. O sea, él está pidiendo que se le devuelva $1 millón. Claro, que se levante $500,000 sobre como garantía de un bien mueble, que se levante esa garantía. Claro, ¿y esto es viable? ¿Es posible? Entiendo que según las normas americanas eso es una posibilidad, ¿no? Porque eso se rige nuevamente, Juliana, por las reglas americanas, ¿no? Claro, todavía por las reglas norteamericanas, pero ahora que ya ha sido capturado y que está en este penal conocido como San Mateo, en California, los que están tomando decisiones son los integrantes del equipo peruano que está allá, en coordinación, por supuesto, con las autoridades norteamericanas. No, este tipo de decisiones judiciales, porque esto lo decretó un juez en su momento, lo va a tomar, o sea, este pedido que ha hecho el señor Toledo, la defensa de Toledo, la va a tener que decidir el juez de allá de los Estados Unidos de California, ¿no? Claro, lo que tiene que ver con la fianza, pero lo que tiene que ver ya con el proceso de la culminación de una extradición es algo que ya, claro, ya lo decide, digamos, la autoridad peruana. ¿Cuántas personas han viajado en representación del Perú? No, por la inmediatez y la seguridad, digamos, de la situación, hasta donde tengo entendido que son las autoridades de Estados Unidos las que trasladarían al señor Toledo. ¿No habría ningún representante del Perú en este traslado, en este vuelo? Entiendo que esa es una coordinación que se está haciendo en este momento, pero como quieren hacer el traslado más o menos rápido hacia nuestro país, serían las autoridades americanas, ¿no? ¿Tiene la posibilidad, no estamos hablando de un condenado, estamos hablando de una persona a la que le sindican una serie de responsabilidades, lo acusan de casos de corrupción gravísimos por el evento ¿no? Vinculado a la carretera interoceánica, pero él podría convertirse en colaborador eficaz en su afán para reducir una pena, un castigo, para lograr de pronto ese arresto domiciliario que tanto pide? Ahí hay que ser bien claro, Juliana, con este tema, ¿no? Sí. En el caso del proyecto Interoceánica o cualquier otro caso vinculado al esquema Lavajato, donde el señor Toledo viene siendo investigado, porque el caso Interoceánica no es el único, el caso de Coteva tampoco, tiene 3 investigaciones más, ¿no? Entonces, en otros proyectos.
si él brindara información sobre esos casos, ya no sería información eficaz y eficiente ni la primera que se conoce sobre esos proyectos, porque ya hay otros colaboradores que han brindado información sobre esos proyectos. Entonces, para que la colaboración, como su nombre lo dice, sea eficaz, tiene que ser darse la primera oportunidad y ayudar de una manera importante a la Fiscalía. No sería el caso del señor Toledo, porque el señor Toledo llega un momento, por lo menos en el proyecto Interoceánica, en el que ya varias información ha sido introducida al caso por otros colaboradores. Ok. Entonces, él lo que sí podría hacer es someterse a una confesión sincera, se aceptan los cargos, ¿no? Ok. Para eventualmente, como señala la norma, hay una reducción de la pena, no del margen o de la magnitud que puede obtener un colaborador eficaz, pero sí hay una reducción a la que podría apelar si es que confiesa los cargos. Por Pero si Interoceánica... el señor Toledo decidiera o tiene información de otros casos, otros proyectos, en los cuales fuera, por ejemplo, del esquema Lavajato, o que el Lavajato todavía no se conociera, entonces él podría, si da una información eficaz, oportuna, eficiente, podría en todo caso la Fiscalía evaluar una calidad de colaborador. Una última pregunta, porque la semana pasada conversábamos con David Weissman, quien fue nada menos que vicepresidente durante el gobierno de Toledo, y él nos aseguraba que Toledo tenía información valiosísima con respecto a otros exministros, a integrantes del que fue el último de sus gabinetes, que habrían estado también inmersos en casos de corrupción, y políticos incluso de otras tiendas, de otros partidos. ¿Saben ustedes, manejan algún tipo de información que de pronto, si apela a esta figura de la confesión sincera, como usted bien menciona, doctora, podría alimentar la tesis que tiene eventualmente, no lo sabemos, la Fiscalía sobre otros personajes que están pasando desapercibidos, quizás? O sea, no sabemos, nosotros por lo menos Procuraduría no tenemos información si es que el señor Toledo tiene alguna participación o información de otros casos. Eso no lo conocemos. Entendemos que cuando el señor Toledo llegue a nuestro país, él tendrá la oportunidad de poder brindar la información a la Fiscalía, si así lo estima, porque finalmente la colaboración es un tema de aceptación voluntaria, ¿no? Pero él tiene esa posibilidad de brindar esa información a la Fiscalía. Pero nosotros en este momento como Procuraduría no sabemos si el señor Toledo tiene información o quiere brindar información de otros casos. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Silvana Carrión, procuradora del caso Lavallato. Gracias por estar con nosotros.